Hola, mi nombre es Yanni Palacios y en esta ocasión analizaremos el caso clínico número 7 relacionado con columna cervical. Para entender la lesión del paciente en el accidente por latigazo cervical, es útil conocer la anatomía básica de la columna vertebral. La columna vertebral está formada por 33 huesos individuales llamados vértebras, separados por un disco esponjoso. Las vértebras están numeradas y divididas en 4 regiones: cervical de C1 a C7, torácica de T1 a T12, lumbar de L1 a L5, sacro y coxis. La región cervical de la columna vertebral es una región delicada pero muy móvil. Su flexibilidad lo hace particularmente propenso a las lesiones de este tipo. Para entender qué es un esguince cervical, es necesario entender que el latigazo cervical es una lesión en el cuello debido a un movimiento repentino y contundente. Estas lesiones pueden dañar frecuentemente discos cervicales, nervios, ligamentos y músculos. Esta lesión es muy frecuente en accidentes automovilísticos de choques por alcance, pero también se puede presentar en otras actividades como accidentes deportivos, por contacto físico u otro trauma. Un esguince cervical se produce generalmente por un whiplash, también conocido como hiperextensión cervical o por una hiperflexión cervical, donde la cabeza es sacudida repentinamente y con fuerza hacia adelante y hacia atrás. Como la anatomía de la columna cervical es compleja, suele lesionarse con este tipo de latigazo cervical. Durante este movimiento brusco, en una hiperextensión cervical, puede suceder que la pared anterior del disco intervertebral pueda lesionarse provocando protusión o incluso hernia discal. Asimismo, este movimiento abrupto puede producir al paciente padecer síndrome de articulaciones facetarias, la cual es una lesión muy dolorosa. Las articulaciones facetarias se dañan generalmente por la hiperextensión cervical. Así también en una hiperflexión cervical, los nervios espinales de la médula espinal pueden verse afectados por una hernia de disco o espolones óseos después del trauma. La distensión muscular y las distensiones o desgarro de los ligamentos son comúnmente causadas por el latigazo cervical en el proceso de hiperflexión cervical tan agresivo. Los signos y síntomas del latigazo cervical generalmente se desarrollan dentro de las 24 horas posteriores a la lesión y pueden durar desde unos pocos días hasta muchos meses e incluso más. Los principales síntomas del latigazo cervical son dolor de cuello y rigidez, que empeora con los movimientos naturales del cuello. El dolor y la sensibilidad de los hombros y la parte superior de la espalda también pueden estar presentes si los nervios del plexo cervical se encuentran en compresión, lo cual puede generar sensación de hormigueo o entumecimiento en los brazos, resultando en algunos casos con síntomas de mareo, dolores de cabeza, fatiga o incluso depresión, que también se asocia con lesiones por latigazo cervical, aunque no está 100% claro aún por qué específicamente se desarrollan. Hola, buen día. ¿Hace cuánto tiempo fue el accidente? Fue ayer cuando volvía de mi casa. ¿Cómo fue el accidente? Yo venía en el colectivo hacia mi casa y de pronto un camión nos choca por atrás. ¿Toma algún medicamento? No, soy relativamente sana, no tomo medicamentos. ¿Tiene alguna enfermedad de base? No tengo ninguna enfermedad de base y nunca he sido operada. ¿En qué trabaja usted? Soy administrativa de logística y trabajo en computador y celular todo el día, coordino despacho y eso. ¿Con quién vive? Vivo con mi esposo y mi perrito Bobby, que es un Shar-Pei de 9 meses. ¿Tiene ayuda con las labores domésticas? No mucha, mi esposo sufre de dolores lumbares y no me puede ayudar mucho. ¿Viaja frecuentemente en locomoción? Sí, todos los días a mi trabajo de ida y de vuelta. ¿Utiliza mucho su celular? Sí, uso mucho ya que estoy en WhatsApp todo el día coordinando los despachos de la empresa donde yo trabajo. Y cuénteme, ¿utiliza mucho su computador? Sí, ahí debo registrar el estado de los pedidos que coordino por el celular. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Peña y continuaré con la presentación, evaluando los 10 parámetros físicos a evaluar en la lesión cervical.
Mediante la exploración física es posible valorar la presencia de puntos dolorosos, que por orden de frecuencia son las apófisis espinosas de C5, seguidas de las C4 y C6, los cóndilos occipitales, el punto medio de los trapecios superiores, vértices superomediales de las escápulas, los bordes mediales de la escápula y el trayecto de los músculos paracervicales, angular del omóplato y paradorsales. Los puntos más sensibles de la presión se localizan preferentemente en la apófisis espinosa de la C5, seguidos C4 y C6, de los cóndilos occipitales. En un 48% de los pacientes, la cervicalgia coincide con contracturas musculares, siendo el lugar más frecuente de los trapecios superiores, seguido de los músculos paracervicales y angular del omóplato. Los músculos paradorsales, raíces C8 y C5, son las más afectadas, así como las vértebras adyacentes a estas raíces inferiores. Las pruebas de equilibrios utilizadas son: pararse en un pie durante 30 segundos, el paso de la cuerda floja, donde el paciente camina despacio a lo largo de 3 metros, la prueba neurológica que se realizan para ver la presencia de lesión neurológica a nivel C5, debilidad del deltoides, disminución o ausencia del reflejo bicipital y disminución de la sensibilidad de cara externa del hombro y brazo. Lesión neurológica a nivel C6, debilidad de extensores de muñeca y disminución de la sensibilidad del antebrazo, pulgar, dedo medio. Lesión neurológica a nivel de C7, debilidad de los flectores de la muñeca con reflejo del tríceps disminuido e hipoestesia del dedo medio. Lesión neurológica a nivel de C8, debilidad de los flectores de los dedos, alteración de la sensibilidad de la mitad distal del antebrazo, de los dedos anular y meñique. En el examen clínico debe ser realizado con cuidado para evitar agravamiento de lesiones. Es muy importante observar los siguientes aspectos: evaluación de rango de movimiento de la columna cervical, suele estar reducido en general, después de solo será doloroso en algunas direcciones. Se deben notar los ejes libres de dolor o con presencia de disminución en la movilidad. Es necesario explorar los 8 arcos de movimiento de la columna cervical: flexión, extensión, rotación izquierda, rotación derecha, inclinación, protracción y retracción. La palpación de la columna en sedestación o supino para palpar las estructuras relajadas. Se debe realizar un examen neurológico completo, el cual incluye la valoración de la sensibilidad, fuerza y reflejos. Bueno, yo soy Axel Quesada y para continuar, yo voy a hacer que les presente el diagnóstico médico con el modelo CIF. Como ya sabemos, es un diagnóstico a una mujer de 63 años de edad que sufrió un accidente automovilístico que le provocó un esguince cervical. Empezando con el diagnóstico, lo primero que veremos es su función y estructuras afectadas y limitadas. Su columna vertebral es una de las afectadas a nivel cervical y parte de su musculatura cerca de la zona. Y por aquello tenemos una restricción de movimientos en su articulación del cuello, ya que sufrió un esguince, que sería una extensión o desgarro del ligamento que rodea esta articulación. Siguiendo con el segundo punto, su limitación de actividades. En el caso de que el grado del esguince sea 2 o 3, debe tener reposo en su trabajo. Si la lesión es grado 1, debe tener limitaciones y restricciones con las actividades que realice en él. En el tercer punto, tenemos las participaciones restringidas. Debe tener restricciones en algunas labores domésticas, donde se vea afectada su postura y su fuerza sea sobrecargada, y lo mismo en su lugar de trabajo. Cuarto punto, factores ambientales. Es una persona que se traslada en colectivo de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, lo cual es un factor, porque es un conductor el cual no conoce su lesión y puede no respetar al momento de conducir, generando movimientos bruscos, los cuales pueden generar dolor o afectar más la zona. Otro factor sería su edad. Es una persona que se ve vulnerable en la calle, la cual la pueden asaltar y generar un movimiento el cual también puede generar dolor o puede agravar la lesión.
El quinto punto es el factor personal. Hoy en día es normal que las personas de cualquier rango de edad ocupen celular, lo cual puede generar una mala postura para la mujer, y esto puede generar dolor. Otro factor son las actividades que realiza en su hogar. Estas se deben realizar con precaución y con buenas posturas, también generando una buena distribución de su fuerza.